Gracias por continuar con nosotros y bienvenido al segmento de la entrevista de este espacio informativo TCN. Hoy abordaremos un tema que está acaparando la atención mundial. Me refiero al problema en Siria, en ese país árabe allá en el Medio Oriente. Nuestro invitado en esta oportunidad, Ricardo Kenny Bolaño, quien es jefe de prensa y analista también de Radio Cadena Mi Gente, quien se encuentra con nosotros para profundizar en este tema. Bienvenido entonces, Kenny Bolaños, al segmento de la entrevista, y de antemano agradecerles a usted, al pastor Osmar Chamagua, por darnos la oportunidad de trabajar en alianza para poder llevar información objetiva y veraz a toda nuestra audiencia televidente y por supuesto a los que nos escuchan a través de la 700 AM, Kenny. Muchas gracias, Nor, una alegría poder compartir con este medio hermano y más ahora cuando se ha iniciado esta importante alianza que confiamos en Dios irá creciendo. Quiero en nombre de nuestro director general, el pastor William Osmar Chamagua, enviarles un agradecimiento, un abrazo inmenso a toda la bella audiencia y teleaudiencia de este noticiero que cada día está cobrando más territorio en nuestro país. Siempre es un honor compartir nuestra humilde opinión junto con ustedes como departamento de prensa de Radio Cadena Mi Gente en el 700 AM. Bien, Kenny, como siempre, cuando se da un acontecimiento de carácter mundial, siempre hay intereses. Y casi siempre uno de los protagonistas principales es Estados Unidos. Veamos, ¿cuál es el origen realmente de esta problemática? Vea, dentro de nuestra opinión sencilla, vemos todo un escenario que obedece a todo un entramaje de intereses geopolíticos, económicos. Siempre hay una estrategia guerrerista de corte imperial de los Estados Unidos en cualquier parte del mundo donde ellos puedan establecer, por así decirlo, sus bastiones de intereses. En este caso, pero antes de entrar en materia directamente, licenciado, en este tema, hay que ir un poquito más atrás de la conmoción que está causando a nivel mundial esta guerra, que es una más que sangra al mundo. Ya hemos visto que es un desenlace que ya lleva más de un año. Ya hay miles y miles y miles de seres humanos que están muriendo producto de toda esa conflagración que al principio se ha visto de carácter interno, pero sí hay muchas influencias de parte de otros países y ya van varios miles de muertos y doloroso también. Lo vemos como humanidad, ni siquiera nos sentamos como analistas o especialistas en geopolítica, pero sí como un pueblo que también ha vivido la guerra y vemos lo duro, lo terrible que es principalmente para los pueblos, que son al final los que ponen los muertos, los que ponen las pérdidas, la tragedia. Entonces en este caso también es sumamente indignante y repudiable para muchas organizaciones y países del mundo que se están pronunciando que un presidente denominado Premio Nobel de la Paz esté al frente de esto y que se haya lavado las manos y decir que sea el Congreso el que decida, cuando todo el mundo sabe que esa guerra va y que es una guerra sin sentido, sin una razón lógica ni con un argumento válido. Es porque ellos han arguido de que la guerra, la masacre química que se dio contra gran parte de la población, en la cual murieron aproximadamente unos 1.500 ciudadanos sirios, entre niños, población inocente, lo han tomado como un argumento y están presentando todo un escenario para culpar a Assad, que es el presidente, y su ejército de haber ocasionado esto. Sin embargo, esperamos en Dios de que se siente la razón y que la ONU por fin juegue un papel a través del Consejo de Seguridad, en el cual invita un dictamen objetivo, real, en el cual se compruebe que no fue como se ha planteado ese argumento y ojalá se cayera esa excusa para poder intervenir una vez más en un país, tanto como se hizo en Irak, en Afganistán, en Libia y en otros, que en este caso casi no cambia. Es la misma situación de poner argumentos para luego intervenir en aquel país, porque como usted bien lo dice, en todo esto se mueven más que razones, muchos intereses, y hemos punteado nosotros algunos de ellos, licenciado, que queremos compartirlos. Efectivamente, Kenny, pero si bien hay una justificación aparentemente por parte del Senado o por parte del presidente mismo de Estados Unidos querer buscar un elemento que justifique una intervención militar a este país como es Siria, pero ¿realmente es Siria el objetivo por parte de los Estados Unidos o hay un trasfondo más todavía de conveniencia para los Estados Unidos si se diera un ataque militar? Por supuesto, licenciado, en esto, además de la crisis económica que los Estados Unidos han estado viviendo,
además de la necesidad de materia prima que tiene Estados Unidos en todo su mercado, tanto interno como a nivel mundial, los afluentes de minerales, de químicos, de petróleo, de gas, que están en todo el mundo, ellos siempre ven al mundo como eso, como una mina en la cual hay que tener posesionada su industria, su explotación, su mercado. Entonces esto en primer lugar es esto, se ha comprobado de muchas razones la gran necesidad de petróleo que tienen los Estados Unidos, la gran necesidad de imponer su industria de armas, de construcción en el mundo, y en este caso no es la excepción. Hemos estado observando en este caso que por ejemplo Siria, por su ubicación estratégica a nivel geográfico, también significa un punto del cual quiere posesionarse los Estados Unidos, como siempre, a través de su dominio en el mundo, posesionarse por la ubicación que tiene en el Medio Oriente, que es una región vital para los intereses de los Estados Unidos en aquella región. Tenemos un par de punteos acá. Es conocido el influyente papel del Estado de Israel en la elaboración, que es Israel es quizá el principal aliado de los Estados Unidos allá, y la posición que tiene Israel en la elaboración, definición y ejecución de una política que, siendo imperial, necesita tomar los Estados Unidos en aquel lugar. En ese sentido, los intereses son básicamente esos, geopolíticos, en los cuales Estados Unidos necesita posesionarse de aquellos territorios que, además de ser ricos en todas esas capacidades como recursos de la tierra, también hay otros. Por ejemplo, licenciado, permítame comentarle algunos. Por ejemplo, dominar Eurasia. Con más o menos fortuna, Estados Unidos ha intentado hacerse con el control de Oriente Próximo, Asia Central, Europa Central y Norte de África, mediante guerras como lo fue en Irak, por ejemplo, Afganistán, Libia y ahora Siria. También está dentro de los propósitos de los Estados Unidos detener ese avance de China y Rusia, que Siria es, por así decirlo, el punto que une a esos dos continentes, a China y a Rusia, y que usted sabe lo que significan a nivel mundial para los Estados Unidos como potencias que están cobrando cada vez más fuerza. También los Estados Unidos buscan impedir la construcción del megagaseoducto entre Irán e Irak y Siria, que es llamado la tubería chiita, que es a través de la cual se estaría retroalimentando. Bueno, hay que decirlo, que este gasoducto, que es una mega obra de multimillones de tonelajes de gas y de petróleo, es una inversión rusa e iraní. Y también ellos representan para Estados Unidos un grave peligro, tanto en mercado como de autoestarse abasteciendo de petróleo de forma mutua. También busca a los Estados Unidos humillar a Rusia y demostrar que Rusia no es capaz de intervenir en situaciones de orden internacional. Esos son nada más para citar algunos de los temas por los cuales, los trasfondos de todo esto. Bien, Kenny, pero también ya hay algunos países que se han pronunciado. Si Estados Unidos llega a intervenir militarmente a Siria, también no va a tener únicamente oposición por parte de este país, sino que también ya hay algunos países que estarían aliándose con este país para poder hacer frente a una intervención militar por parte de Estados Unidos. Así es, Francia quizás es el principal y el único que en este momento ha abandonado la sensatez, y ellos, por su misma historia de colonialaje, de colonias que han impuesto en el mundo, quisieran recuperar, porque Siria fue una colonia también de Francia, y quisieran ellos recuperar eso que para ellos es un orgullo perdido desde hace muchísimo. Es uno de los puntos. Hay que hacer notar el repudio que ha habido tanto en toda Latinoamérica como en el mundo. Por ejemplo, poblaciones completas allá en Reino Unido, en Bélgica, en Noruega, en muchos lugares se están pronunciando en contra de otra intervención, contra la autodeterminación, la autonomía de los pueblos, como ya ha venido sucediendo. Ya hay un cansancio, pero también hay mucha zozobra, mucha angustia en el pueblo de saber que una vez más otra guerra va a sangrar, y usted sabe quién pone los muertos. El mismo pueblo de los Estados Unidos ha puesto muchos muertos, ya no digamos en los lugares invadidos que se están imponiendo. En este caso, hay que decirlo, Reino Unido ha dado un paso atrás en esto, porque era quizá el principal aliado que había ya dispuesto lanzarse en esta aventura genocida una vez más. Sin embargo, al parecer ha retrocedido al ver que toda la opinión a nivel mundial, aún con el trabajo que hacen los Estados Unidos a nivel de los medios de comunicación, se ha volcado mucho más. Los pueblos esperaríamos que en Estados Unidos para los próximos días exista algún tipo de
por lo menos protestas a nivel de pueblo frente a estas intenciones de los Estados Unidos, un armamentismo destructivo, nocivo para el mundo. Estados Unidos es el que más posee en sus manos armas químicas, armas radioactivas, armas, gases letales, como el gas sarín, por ejemplo, que han dado graves resultados. El mismo napalm, como en Vietnam y en diversos lugares, son el único país que se ha autopermitido. Y hay que insistir en el tema, licenciado. Por ejemplo, el papel de la ONU en esto hasta hoy ha sido demasiado, por así decirlo, timorato en cuanto a simplemente quedarse como mediador a la expectativa. Los mismos Estados Unidos, Francia misma ha dicho que no van a esperar los resultados de los análisis que haga el seguridad, ¿verdad? El Consejo de Seguridad de la ONU, sino que ellos se lo van a sobrepasar en el momento que determine el Senado, y entonces en ese sentido ya casi todo se está apostando alrededor. La OTAN misma ya autorizó que se utilicen todas sus regiones para rodear a Siria, y esto va a desatar muchas consecuencias. Bien, Kenny, ¿cuáles serían las consecuencias, no solo para el mundo, sino que las consecuencias si esto podría alcanzar a los salvadoreños? Bueno, usted sabe que en primer lugar hay resultados inmediatos, cercanos. Por ejemplo, Siria, con quien se va, como se dice en buen salvadoreño, a desquitar, sería con Israel, con Jordania, con Turquía, que son aliados de los Estados Unidos en aquel, y significa que va a ser una debacle, la de nunca parar. Tampoco se va a detener el conflicto interno en Siria, eso ya se sabe, aún cuando eliminaran a Assad, que es el presidente, y a sus principales mandos, no se va a solucionar y se va a volver la eterna historia que se está dando en Afganistán, que se ha dado en Irak, en Libia misma, que no han puesto ninguna solución, aun cuando ellos, uno de los objetivos de los Estados Unidos es llegar en un país destruido, imponer sus plantas productoras, sus constructoras, sus sistemas de seguridad privados, venderle a ese país todo, también extraer sus riquezas. Pero en este caso, esa es una quizá de las principales consecuencias inmediatas. También se va a debilitar a los propios aliados de Estados Unidos, como Jordania y Turquía. Se va a cambiar un poco el balance de las fuerzas en Siria a favor de la oposición, pero no va a solucionar ese conflicto. También se va a fortalecer a los seguidores del salafismo y de estos líderes del Oriente. Los países árabes aliados no van a lograr absolutamente nada, aliados a los Estados Unidos. O sea, al final las consecuencias siempre son fatales, ya se está viendo. Nos duele como pueblo ver esas matanzas y que esos son los resultados para comenzar, la muerte de pueblos inocentes. Cualquiera dirá en El Salvador, pues sí, pero a nosotros ¿qué nos interesa? ¿Qué nos va a afectar? Hay un impacto económico. Claro que sí, en lo económico, la misma manipulación, la misma especulación que se hace de los precios del petróleo y todo eso nos afecta grandemente en todos los sentidos y lo vamos a sentir. En materia de derechos humanos también, porque sería un referente o un mal mensaje para los países del mundo. Así es, así es. Además de eso, deteriora mucho más las relaciones entre Occidente, Rusia y China, y eso se vuelve todavía más fuerte, esa conflagración que a veces lo que tiene como objetivo simplemente es demostrar quién manda más en el mundo. Sin embargo, ahora los Estados Unidos han perdido demasiado liderazgo, se están ganando demasiados enemigos con guerras tan insensatas e injustificadas. Ese es así, nuestro punto de vista, bastante, por así decirlo, sencillo. Y podríamos hablar mucho más, pero por el tiempo, pero vamos a darle seguimiento a como Medios Unidos, a través de la objetividad, pretendemos nosotros mantener a la población informada, porque sí nos afecta como humanidad y también en campos como el económico. Bien, no me queda más que agradecer a Kenny Bolaños, Radio Cadena Mi Gente 700 AM, por haber aceptado y compartir con nosotros en este segmento de la entrevista un tema importante que está acaparando la atención mundial. Espero, Kenny, que este conflicto no se dé, que haya una reflexión, que resolvamos los problemas a través del diálogo y por bien de toda la humanidad, que este conflicto no se vaya a dar. Gracias, Kenny, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted, licenciado, y ojalá el mundo evolucione poniendo fin a tantas guerras injustas. Bien, de esta manera hemos llegado al final del segmento de la entrevista. Gracias por continuar con nosotros y damos paso, vamos a ampliar sobre este tema en noticias de carácter internacional. Gracias y continuamos con más.